El Señor del Monte. Historia basada en la experiencia de Jorge Cortés. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Mi nombre es Jorge y me gustaría contarles una experiencia que me sucedió hace aproximadamente 8 años. He tardado mucho en sacármela del pecho porque mi padre Roberto y yo hicimos el pacto de no hablar de lo que sucedió aquella noche. Créame que he intentado respetar este acuerdo, pero creo que el no decirlo me hace mal. La principal razón por la cual decidimos mantener esto en secreto fue porque nadie iba a creernos. Esa noche, mientras teníamos el cuerpo del señor Fernando en nuestras manos, prometimos no decir el verdadero motivo de su muerte. Ahora, con el paso de los años, uno empieza a darse cuenta del daño que hace guardar las cosas y llevarlas cargando en el cuerpo como si fuera una enfermedad incurable. Bueno, yo diré lo que vivimos en esa ocasión, y espero que esta historia le resulte de alguna manera interesante. Mi papá viene de un pueblo cerca de Culiacán. Desde que era muy joven le enseñaron a cazar. Como se vino a vivir a la Ciudad de México por trabajo y luego porque se casó con su madre, ya hicieron la vida lejos del campo. Pero mi papá nunca dejó al lado esta actividad. Su primer empleo era muy demandante y no le daba tanto tiempo, pero luego pudo conseguir otro mejor remunerado y sin matarse en la oficina. Aquí intentó recuperar su afición porque de alguna manera le recordaba su tierra natal. En ciertas épocas del año, entre julio y agosto, mi papá se iba a casar, pero ya no iba hasta Sinaloa, sino más bien al noroeste de Hidalgo. Ahí se hizo amigo del señor Fernando y de su hijo Roberto. En este punto me gustaría aclarar que a mí nunca me ha gustado la cacería. No me parece correcto matar animales, y mucho menos por deporte. Pero para mi papá era todo lo contrario. Él decía, y hasta la fecha lo sostiene, que cazar nos regresa a nuestro estado primitivo, ese que está más ligado con la naturaleza. En el mundo salvaje los animales se cazan unos a los otros. Está en nuestra sangre y es una forma de instinto. Ni mi mamá ni yo nos involucramos mucho en lo que hacía cuando iba a Hidalgo. Sé que cazaba venados y también conejos, o al menos eso era lo que nos decía. Recuerdo que ese verano cumplí 23 y mi papá me preguntó si quería ir a cazar. Nuestra relación en ese momento estaba muy fracturada porque mi mamá se había divorciado. Mi padre, como muchos otros, tenía una amante que estaba embarazada. En fin, ambos me hicieron entender que yo tenía que estar neutral, porque bueno, era mejor llevar la paz y iba a convivir con ellos toda la vida. El caso es que mi papá quería que de algún modo acortar la distancia entre nosotros y yo estuve dispuesto a cooperar. Nos fuimos a Hidalgo en su auto desde temprano. La idea era llegar a casa de Fernando, llevar algo de comida e irnos al monte. Una vez que llegamos, nos salió a recibir el señor Fernando. Más o menos tenía la edad de mi padre, que era de unos 52. Era una persona alta y de barba cerrada. Detrás de él apareció su hijo, que era 2 años más grande que yo. Los dos se portaron muy amablemente. Nos ayudaron a cargar nuestras cosas para meterlas a su casa y también nos invitaron a comer. Entrar a la casa de Fernando no era algo que pasara desapercibido. Sus paredes estaban llenas de animales muertos, de sus pieles, sus cabezas y varios animales disecados. A mí me dio miedo, para ser sincero. Había un par de cabezas de venado, de mapaches y de armadillos acomodados aquí y por allá. El señor Fernando fue muy claro al decir que quería cazar un tigrillo, como él lo llamó, o también un gato montés, como también se le conoce. Dijo que le faltaba una de esas pieles en su colección, y que muchas personas ya habían visto un tigrillo paseándose por los alrededores. Claro que a la gente le daba miedo y por esa razón si lo cazaban no sería tan mal juzgado. Está prohibido cazar a estos animales, o eso es lo que tengo entendido. Pero bueno, siempre hay gente dispuesta a romper las reglas. Comimos carne asada y luego agarramos los rifles, municiones y lámparas para irnos a pasar la noche en el monte. Estuvimos caminando por un buen rato y yo le calculo que fue 1 hora, posiblemente fue un poco más. Esperar a que aparecieran los animales fue algo que me dio mucha desesperación porque me pareció aburrido. A eso de las 2 de la mañana nos movimos a otro lugar sin hacer mucho ruido. Era una especie de páramo despejado y ahí estaba.
No era uno, sino dos gatos monteses que estaban en ese sitio. Sin embargo, eso no fue lo que nos sorprendió, sino que hubiera una persona con ellos. Era un anciano con un bastón y un sombrero de palma. A mi papá le dio mala espina, le dijo al señor Fernando que nos fuéramos. Pero él respondió que se calmara y que no era nada. Si disparamos el viejo se va a asustar y se va a ir corriendo. Entonces voy a ir por mi premio. Yo estaba muy nervioso porque también tuve un mal presentimiento. Roberto no decía nada y el señor Fernando estaba muy emocionado, como si enfrente de él estuviera el tesoro que ansiara cargar con sus propias manos. Sin más, apuntó en dirección a uno de los tigrillos. Afinó la puntería, contuvo el aliento y puso su dedo en el gatillo. Estaba a punto de disparar cuando los cuatro escuchamos una voz que dijo: «Ellos son míos. Váyanse de aquí. Dejen a mis animales». La voz parecía escucharse en todo el monte, resonaba hasta los huesos. Para mí eso bastó para darme cuenta que no era normal. Ese hombre no era cualquier anciano y deberíamos largarnos de ahí lo antes posible. Mi papá y Roberto también guardaron sus cosas y se levantaron, pero Fernando seguía necio. Él también se levantó, pero en lugar de irse con nosotros, corrió hacia donde estaba el anciano. Desde donde estaba parado se veía que el viejo estaba de espaldas. Escuchamos que el señor Fernando le gritó algo y el anciano se giró un poco. Apenas fue lo suficiente para que mostrara un poco de la cara. Por la distancia ninguno de nosotros pudo verlo, pero el señor Fernando, que ya estaba cerca, sí pudo. En ese instante, en cuestión de un segundo, el amigo de mi padre cayó muerto en el suelo. Mientras corríamos en dirección a Fernando, en cuestión de un parpadeo, el anciano del bastón desapareció. Asimismo lo hicieron los gatos monteses. Ahí fue cuando acordamos dar una versión oficial que había sufrido un infarto mientras subíamos al monte. Si decíamos lo que había ocurrido realmente, créame que nadie nos hubiera creído. Yo estuve aterrado por mucho tiempo porque para mí esa visión fue el diablo. No conocía ningún otro término para describirlos. Hasta que finalmente di con este canal, oyendo las historias de otros suscriptores y experiencias que ocurrieron en el campo. Me di cuenta que ese anciano era un dueño del monte, y se encontraba protegiendo a los gatos y seguramente también a los demás animales. Dándole vueltas a toda la situación, no me parece tan descabellado pensar que el dueño ya estaba molesto con el señor Fernando. Así también con mi padre por ir a cazar. Tal vez se nos apareció esa noche a propósito, para que evitaran seguir matando animales y colgándolos en las paredes como si fueran trofeos. Este suceso bastó para que mi padre dejara la cacería definitivamente. De hecho, cree que esa noche bien pudo caer muerto él o cualquiera de nosotros. Pero se le dio una segunda oportunidad para hacer conciencia sobre lo sagrado que son las vidas de los animales. Aún pasamos tiempo juntos, pero haciendo otras cosas obviamente, tales como jugar fútbol o yendo al boliche. Actualmente yo trato de evitar acercarme a espacios boscosos. Me da mucho miedo volver a encontrarme con algo parecido. También intento respetar al máximo cualquier vida animal, aun cuando se trate de los más desagradables como son las ratas. Este ha sido mi relato, y espero que haya sido de su agrado. Y ahora cuéntanos, ¿tú qué harías si te encontraras con un dueño del monte? ¿Te irías rápidamente o serías tan tonto para ir y gritarle? Si es posible, por favor déjanos tu comentario.